muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos adaptamos a ideas antiguas y yo soy alguien que digo, bueno, es que ideas redondas no caben en mentes cuadradas y a veces no quieren salirse de sus propias ideas y yo creo que parte del ser creativo y algo que me gusta de los jóvenes es que somos gente que nos cuestionamos todo y a mí me gusta eso, cuestiónate todo, hasta lo que te dice tu maestro, Sí. hasta lo que ya en este mismo momento piensas y tienes como convicciones, ok, cuestiónalo. Tal vez te va a decir, ok, estoy mal, o tal vez te ayudará a conectar más con eso, pero cuestiónatelo todo y busca y infórmate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sinergia Podcast. Gracias a los que nos acompañan. Y aquí estamos, Lencho. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Qué chido que andan aquí con nosotros. ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien. Aquí, todo suave, chido, contento de grabar, contento de platicar. Creo que si grabáramos en sí cada conversación que tenemos, tendríamos ya más podcast. Entonces, como básicamente vamos a platicar, pues estoy contento, chido, la pasamos chido platicando. Yo también. ¿Qué onda? ¿Nos vamos directo al tema para no meterle tanto rollo? Sí, vamos a darle. Porque si no, yo empiezo a decir unas cosas. Sí, ahorita, de hecho, tuvimos que hacer un corte porque tuvimos que censurar una parte, entonces ya esta es la parte que... Ahí se los dejo a la imaginación que dije. Entonces ya ahorita esperamos no tener que censurar nada. Pero no se crean, este es un podcast sano. Pero, quién sabe para la gente que sea sano, ¿no? Hay cada quien. Alguien, una vez a mí me dijeron que les molestaba que dijera chido. Que dijera no manches. Que dijera chido, que dijera gacho, que dijera no manches. Porque es como decir otra cosa, ¿no? Y yo así como que, pues sí, de hecho sí. O sea, es una forma bonita de para no decir malas palabras. Pues es una forma de hacerlo y pues... Y te la tiraron a ti, tú que eres el que... De los dos, yo también hablo tranquilo, pero yo soy un poquito más aventado. Sí, creo que yo me cuido un poquito más en que... Y no hay que decir esto, no hay que decir esto. Bueno, pues es de hecho no... O sea, no es nada diferente a como hablo normalmente. O sea, no tengo que cuidarme realmente, pero pues... Si me tengo que cuidar de decir chido, pues ahí sí seguramente se me va a salir, ¿sabes cómo? Entonces... Pero bueno, por eso decimos, no sé, a lo mejor hay gente que le espanta que como es ese vocabulario. Pero pues no sean de esos. No. Entonces, ya bastante tenemos, o sea, de cosas que nos han impuesto, ¿no? A los cristianos como de hacer y de no hacer, como todavía preocuparnos por si chido o no manches. Sí, que no manchen. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a platicar? Vamos a platicar de creatividad. Ok. ¿Qué onda? ¿Qué para ti qué es creatividad? Pues básicamente es la capacidad de hacer, de crear algo. De ahí viene esa es la raíz de la palabra creatividad, del crear. Pero no necesariamente tiene que ser crear algo, no necesariamente tiene que ser cosas. Okay. Pueden ser ideas, puede ser, tú puedes tomar, porque el crear suena como que innovar, como que algo nuevo, como que tengo que inventar algo. O innovar no necesariamente es inventar, innovar también es modificar algo que ya existe. Sí, haz de cuenta, innovaciones tecnológicas salen día tras día y sabemos que no es algo totalmente nuevo, ya existe, pero le agregan algo más, ¿no? Le dan un potencial, algo ahí más, que a nosotros como consumidores nos gusta. Entonces yo creo que... Y no necesariamente limita tu creatividad. No necesariamente tengo que sentirme menos creativo porque, estoy haciendo algo que ya existe. No, a lo mejor tú le estás dando un valor agregado a lo que ya existe y ahí está tu creatividad. Porque a veces como que queremos decir que creativas son solamente unas cuantas personas. Sí, las personas que normalmente pues hacen algo nuevo, por ejemplo, alguna innovación. Que ya dijimos, no necesariamente tiene que ser algo que no exista, simplemente algo, darle valor, darle algo diferente. O relacionamos mucho la creatividad con cuestiones artísticas. Sí. Que ahí sería otro punto, porque pues a veces creemos que el arte solamente es pintar, solamente es hacer música, cuestiones de esa índole,
Y a veces pensamos que solamente las personas creativas son esas. Sí. Y no es así. Y sin embargo, es muchas veces como se juzga. Por ejemplo, hace algunos meses, aquí en nuestra ciudad, específicamente, se puso muy de moda que vendieran chilaquiles. Okay. Chilaquiles como los de Shark Tank. Sí. Quien haya visto Shark Tank, en algún capítulo, pudo haber visto que fueron unos cuates en un carrito y preparaban chilaquiles y los servían en una cajita. ¿No? Algo así, creo que se llama el lugar. Y los servían en una cajita como las de la comida china, como esas donde te dan porciones de comida china. Y así los empezaron a vender aquí. Y empezó uno, y luego llegaron otros y así. Y luego, pero yo recuerdo en las redes sociales que la gente ponía de que, uy, eso ya estuvo en Shark Tank, uy, eso lo agarraron de Shark Tank. ¿Y qué tiene? O sea, como demeritando. Ajá, ¿sabes qué ejemplo bien reciente acaba de pasar? Que fue específicamente aquí en Juárez, porque nosotros somos de Juárez, por si alguien más nos escucha de lejos, ¿no? Pero bueno, aquí salió un señor que la estufa, bueno, sí, pero que la hacía funcionar con los rayos del sol. Ok. Entonces, realmente no es nada nuevo, ¿no? Haz de cuenta, es lógico decir, si ya existe la estufa eléctrica, es obvio que ya existió la estufa que solo hace, o sea, que funciona con la luz del sol, ¿no? Sí, porque ya existen las dos cosas, ¿no? Ajá, es integrarla, pues. Sí, la realidad es que uno pensaría, pues obviamente fue primero la que funciona con el sol y luego después la eléctrica. Entonces la gente ahí haciendo comentarios de que no, eso no es una innovación, que eso ya existía desde hace años, y sí es una realidad, sí existe desde hace años. Pero yo creo que no vamos a desmeritar el hecho de que del señor que se hizo su estufa, que está suave y le dieron mucha publicidad. Y bueno, le agregó su toque. Estuve viendo varias ahí en Mercado Libre que vendían y no son iguales en cuestión del modelo, de cómo la hizo. Realmente el señor sí le puso ahí su creatividad, sí le puso ahí su toque. Es que ahí es donde está la creatividad, el darle ese valor distinto. Sí, o sea, si tú tienes, no necesariamente tienes que empezar un negocio que no exista para ser creativo. O sea, tú le vas a dar un valor distinto a algo que ya está ahí. Y es que seamos realistas, es prácticamente imposible crear de la nada. Prácticamente es imposible. Sí. Todos automáticamente, todos creamos de algo que ya existe. Sí. ¿Sí? Dios es creativo por excelencia. Sí. Dios creó de la nada. No. Nosotros creamos de lo que ya existe. Ahora sí, obviamente hay gente que inventa, hay inventores, ciertas cosas. Sí. Pero no necesariamente si no somos inventores, entonces tampoco somos creativos. Y yo creo que el ser creativo es algo muy importante. Tal vez hay alguien que nos escuche que no se considera creativo, así igual como yo en algún momento yo no me consideraba una persona creativa. Tampoco digo, ay, soy el más creativo del mundo. Pero creo que sí estoy tratando de darle valor a las cosas que estoy haciendo. Tratar de hacer algo diferente. Tratar de ya lo platicábamos, tratar de darle algo diferente a nuestros negocios. Tratar de darle algo diferente a la forma de predicar, que no sea lo típico, que no sea lo básico, lo que normalmente hemos visto. Tratar de darle algo diferente. Nosotros no innovamos, obviamente, con los podcasts. Es más, vamos bien tarde. Vamos tarde. Pero es una manera distinta de hablar, de tocar puntos que normalmente yo sé que si hay alguien religioso que nos escucha va a decir, no, es que eso no llega a nada, eso no salva a nadie, tienen que hablar de la Biblia. Lo hacemos porque hay Biblia en nosotros. Es que este podcast no tiene que ser un podcast cristiano, los cristianos somos nosotros. Sí. Y entonces es nuestra manera hasta cierto punto creativa de ir llevando un mensaje que no es el típico mensaje en un altar, en un púlpito. Y ahí lo hacemos también. Sí, también. Y ahí le metemos nosotros nuestra creatividad o nuestra estrategia, si podemos verlo así, o nuestra esencia de, ok, nosotros, bueno, pues yo soy cristiano, llevo una vida cristocéntrica y sí, no somos tal vez el típico que viene aquí y te va a sacar la Biblia y te va a decir, eres un pecador o a ponerte a darte una clase muy, muy bíblica o teológica, sino, vamos a tratar temas de vida, vamos a hablar temas que tal vez dentro de las iglesias no se hablan y vamos a expresarlo de la manera de como nosotros lo vemos, que sí, que siempre lo que hicimos, nosotros somos intermediarios de Dios y siempre lo tomamos en cuenta, pero no tenemos que ir siempre con ese mensaje tan religioso, y es así como nosotros también tenemos nuestro grupo de jóvenes que les instruimos y les hablamos de Dios, pero tratamos de hacerlo de una forma diferente, una forma de que no es de generar prejuicios, de juzgarlos, sino también de divertirnos, de crear amistades y
y ver que se puede creer en Dios y ser chido y vivirla bien, porque normalmente relacionan el creyente o el religioso o el que van a un lugar físico, llámese católico, llámese testigo de Jehová, llámese cristiano, y lo relacionamos como un lugar aburrido, ¿no? Un lugar apático. Entonces nosotros, parte de nuestra esencia y nuestra creatividad es crear un lugar, sí físico, pero donde se toque música más moderna, donde haya luces, donde esté así todo oscuro, donde tengamos una cafetería, donde vendamos diferentes cosas. Entonces salirnos de lo común y a crear un ambiente nuestro que mucha gente diría, no, es que eso no va a edificar, eso no va a generar nada, pero para nosotros, en nuestro grupo, por nuestra experiencia, nos ha funcionado y es algo donde quisimos ser diferentes y nos gusta ser diferentes. Y creo que de ahí parte la creatividad. Dices, salir de lo común. Normalmente algo es creativo cuando sale de lo común, obviamente. Obviamente, si estás haciendo más de lo mismo, pues no hay creatividad ahí. Estás haciendo lo mismo. Y hay valor en la creatividad para cualquier cosa que hagamos. ¿Por qué? Porque de la creatividad vienen los cambios, ¿no? Sí. En algún momento estos procesos creativos traen cambios y luego se vienen a convertir en el nuevo normal. Se vienen a convertir en la nueva cosa común y luego después tiene que venir nace otra cosa. proceso creativo. ¿Cuál es el problema? Cuando no hay ese proceso creativo. Por eso yo lo pongo como un proceso. Creo que debe ser siempre un constante cambio. Y por ejemplo, en las iglesias, creo yo que debemos estar en un cambio constante. Sí. En un proceso creativo, en un proceso de cambio, en un proceso de renovación. Es lo que muchas veces vemos, que está tan arraigado lo común, que entonces cuando hay ideas creativas, se ven muy mal, porque es el polo opuesto. No es querer innovar o querer ser creativo en un área, sino que de repente te topas con un choque generacional, ¿no? Vienen tal vez jóvenes, gente nueva, con nuevas ideas, con creatividad, pero tienen ese choque. ¿Por qué? Porque la creatividad no es un proceso. Y creo que debemos de ver la creatividad como un proceso en nuestras vidas, en toda área. La creatividad te va a ayudar en tu trabajo, te va a ayudar a destacar de lo común, de lo normal. La manera común de hacer negocios, y no vayamos, esto hasta hace algunos años, pero vamos hasta hace más de un año antes de la pandemia. La manera común para mucha gente era, mi aspiración es rentar un local y poner una tienda. Esa era mi aspiración, ese era el común. Pero cierta necesidad me lleva al proceso creativo de, no, es que lo de ahora es vender por internet, por ejemplo. Ajá. Y no estás descubriendo nada, no estás innovando nada, simplemente estás agarrando tu idea y estás siendo creativo y la estás transformando. Sí, y ahorita que entrabas un poquito al tema ahí, iglesia, a veces aquel que es creativo lo tachan de irreverente, ¿no? Del que va fuera de lo que es respeto, del que va fuera de lo común y a mucha gente no le agrada. ¿Por qué? Porque creen que lo que ellos hacen o dar un cambio deja de ser santo, deja de como si perdiera la esencia, ¿no? Pero yo creo que la esencia nunca se pierde si aún se cambian las formas, aún se cambian la estructura, aún se agreguen luces, la esencia de una iglesia es predicar, amar a Dios y buscarlo, conectar con Él. Entonces, muchas veces sí vamos con eso de que a los jóvenes les cortan las alas, que vienen con ideas nuevas y esta semana platicamos de una imagen que me gustó mucho, que es un foco. Sí. Entonces, es una imagen animada, entonces un foco y alrededor de él hay varias velas y una de esas velas, como entre dos, la van agarrando y lo llevan hacia una, ¿qué era? Hacia una... Sí, eran puras velas. Eran puras velas. Y este era un foco. Ajá. Y dos velas llevan al foco a la horca. A la horca, ok. Ajá. Sí, haz cuenta, prácticamente lo que quieren es terminar con él. Sí. Erradicar con lo que él está generando. ¿Y cuál es el propósito de una vela y de un foco? Iluminar, ¿no? ¿Cuál ilumina más? Haz cuenta, el foco. Entonces, muchas veces nos cerramos a esas ideas donde, nuestra instrucción es ser luz en este mundo, de salir y iluminar. Y hay estrategias o hay medios que nos ayudan a llegar a más gente, pero decimos, no, me quedo con mi velita, ¿no? Me quedo con iluminando a 2 y 3 que están ahí a nuestro lado, cuando podemos hacer un foco y iluminar a más personas, llegar a más personas. Entonces yo creo que cortarle las alas a un joven que es creativo es pues terrible porque
la esencia de Dios es ser creativo, ¿no? Porque es Dios creador, entonces. Sí. Yo creo que como iglesia sí hemos de estar más abiertos a, hay que ser creativos, hay que cambiar, el mundo ha ido cambiando y muchas veces no lo hacemos porque, no, es que no debemos de parecernos al mundo, ¿no? No, es que si un antro usa luces, nosotros no podemos usar luces, ¿no? Y todo lo calificamos como satánico, pero realmente nosotros le estamos dando el poder y nosotros somos los que estamos dando esos calificativos. Sí, y nosotros decidimos si nuestra creatividad nos lleva a usar cosas que, ok, sí, a lo mejor se usan para mal. Bueno, mi creatividad me lleva a usarlo para bien. O sea, ¿por qué no agarrar las cosas que supuestamente son malas y las usas para bien? Ahora, obviamente, siendo prudentes, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de ninguna herejía y decir, no, ya lo que es pecado ya no es porque estamos viviendo otro tiempo. No, básicamente en esa imagen, y bueno, gracias a la persona que compartió esa imagen, quienes sean cristianos y nos escuchen tal vez lo hayan visto porque pues es una persona que tiene muchos seguidores. Es un crack el vato. Sí, se la rifa y tiene un montón de críticos. Sí. Pero bueno, esta imagen todos representan la misma esencia, la esencia es la misma. La esencia de la vela es la misma esencia del foco. Parten de la misma necesidad. Pero que la vela ya existía. Entonces, una manera de mejorar esto era ese foco. Entonces, una manera de partir de la misma esencia. La esencia no se está perdiendo, lo estás mejorando. Hay veces que hay procesos que se pueden mejorar, pero el verlo tan distinto a lo que ya conocemos nos pone en cierta negatividad y no nos permite ser receptivos, tener mente abierta para poder recibir eso y ejecutarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos tan acostumbrados a vivir, por ejemplo, a hacer iglesia de cierta manera que cuando vienen ideas distintas, no estamos receptivos. ¿Por qué? Porque no, es que ya es pecado y es que te estás queriendo parecer al mundo. Cuando la esencia es la misma y mientras la esencia sea la misma, hay situaciones que en la Biblia que no son negociables. Y hay situaciones que sí, hay situaciones que no. Entonces, mientras esa esencia no se pierda, tú puedes innovar, crear, puedes llevar el mensaje de tantas maneras distintas y estás llevando la esencia. Es más, y estás siendo más efectivo. Los tiempos de ahora no es lo mismo. Es más, ni siquiera el año 2021 es igual al año 2020. El año 2020 ni siquiera es menos hace 30 años, que a veces es el rezago que traemos, hablando de las iglesias, a veces traemos ese rezago. Sí, y la realidad es que las épocas van cambiando, los gustos van cambiando, las innovaciones van cada vez mejorando y muchas veces no aceptamos ese cambio. Y ojo, yo respeto al que no le guste y está bien, el que quiera mantener su iglesia que a la antigüita, está bien. Sí. El problema es cuando tachamos como irreverentes, como rebeldes, aquellos que hacen las cosas diferentes. Y hay muchas iglesias hoy en día que han decidido innovar, han decidido ser creativos, han decidido tener una infraestructura mejor, más moderna. ¿Y cuál es la realidad de esas iglesias? Que son las que mayor impacto están teniendo, mayor impacto para la ciudad. Y algunos dirán, no, es que pueden estar llenas, pero no, es porque la gente no va con un propósito, le dicen lo que quieren. Pero la realidad es que necesitamos estar ahí para realmente sentir. Y yo no dudo que... evangelio de prosperidad. No sé. Ándale. Y bueno, está bien. Si ellos quieren mantener sus modos, está bien. El problema es criticar a otros que lo hacen diferente. Y el problema es creer que como ellos lo hacen es mejor que como el otro lo hace. Entonces, en el mundo hay mucha diversidad. Cada quien tiene una forma diferente de pensar. A cada quien le gustan las cosas diferentes. Pero yo creo que sí es importante el tener gente nueva en la iglesia. Yo creo que vale mucho más. Sorry, no es por menospreciar a los que ya están, pero para mí me da mucho más gusto cuando veo a un joven que llega nuevo que al que ya lleva años yendo y que ahí lo sigo viendo. A mí me da mucho más gusto cuando veo a alguien nuevo entrando y se une al grupo, en nuestro caso, nuestro grupo de jóvenes, que se une. A mí me da mucho gusto ver a gente nueva. Y yo creo que nuestro propósito también es ir por aquellos jóvenes y empezar con ellos desde una temprana o también desde su niñez. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos adaptamos a ideas antiguas y yo soy alguien que digo, bueno, es que ideas redondas no caben en mentes cuadradas y a veces no quieren salirse de sus propias ideas y yo creo que parte del ser creativo
Y algo que me gusta de los jóvenes es que somos gente que nos cuestionamos todo. Y a mí me gusta eso, cuestiónate todo, hasta lo que te dice tu maestro, Sí. hasta lo que ya en este mismo momento piensas y tienes como convicciones, ok, cuestiónalo. Tal vez te va a decir, ok, estoy mal, o tal vez te ayudará a conectar más con eso, pero cuestiónatelo todo y busca y infórmate. Entonces, sí, y te va a dar tu propio pensamiento, te va a dar tu identidad, tu pensamiento crítico. No, no nada más pienso como fulanito, como sutanito, porque es mi única referencia. O no sé, pienso, y yo sé que tal vez, no sé hasta qué punto esté bien que digamos esto, pero pienso como mi pastor porque es mi pastor. A ver, no pasa nada si tú cuestionas. sí. Y no hablo de una postura de necedad, no hablo de una postura de que, ojo, yo motivo a que pidas consejo, a que respetes, a que obedezcas a tu pastor, a tus líderes, a tus padres, pero eso no está peleado con cuestionar las cosas. ¿Por qué? Porque a veces hasta que empezamos a cuestionar las cosas, entonces vienen los cambios. Empezamos a poner en práctica esa creatividad y empezamos a generar cambios. Ahora, nosotros no, tampoco queremos decir que todo lo nuevo, ¿no? Sí. Todo lo creativo es lo mejor. O sea, como que todo lo nuevo, ya todo lo viejo se tiene que acabar y todo lo nuevo es mejor. Lo nuevo es mejor que lo viejo. No necesariamente. Yo no quiero desechar las cosas que se han hecho en el pasado y que tal vez se han hecho bien. Pero tampoco hagamos entonces lo contrario. Hoy los adultos normalmente le dicen a los jóvenes que todo antes era mejor. Normalmente tenemos una generación, como tenemos una generación ya con tanto cambio, oye, han pasado, no sé, 30, 40 años, por lógica va a haber un cambio muy marcado, pero no, es que antes todo era mejor. No, es que antes la iglesia era mejor. No, es que antes los coritos, los Sí, himnos, sí. esos sí eran teológicos. Los cantos de ahora ya no sabes si van a la mujer, ya no sabes si son románticas, si son para Dios, cuando realmente más bien el panorama es más amplio y ahora hay de todo. Y ahora puedes encontrar de todo en intérpretes cristianos, por ejemplo, encuentras de todo. Entonces, si no quieres, o sea, ¿por qué tenemos que asumir estas posturas contrarias? Lo de hoy todo es mejor. Ah, no, lo de ayer todo era mejor. Sí. Y no, la realidad es que tienes que ser consciente y, a ver, no estamos viviendo, no queremos llegar como iglesia, hablando del contexto de iglesia, a la generación de ayer. Queremos llegar a la generación de hoy. Sí. Vamos a usar los elementos de hoy para llegar a la generación de hoy. Y yo creo que es muy importante para esto y en cualquier aspecto. Obviamente por cuestiones lógicas, ¿verdad? Nos inclinamos mucho a hablar de iglesia, pero en cualquier aspecto es bien importante que tanto tú no limites, tú como integrante de una iglesia, de un trabajo, no limites tu creatividad, porque eso te va a llevar a escalar como líderes, jefes, no sé, pastores, no limites la creatividad de los integrantes, de tu grupo, de tu equipo. Sí, bueno, en principal este episodio de creativo me gustaría como enfocarlo a aquellos que realmente quieren ser creativos, aquellos que quieren cambiar, aquellos que ven nuevas ideas y quieren implementarlas, sean sus iglesias, sean su negocio, en su arte. Entonces, me gustaría enfocarme principalmente en aquellos que sí se cuestionan, que sí están dispuestos a googlear las cosas, que, que si les dicen algo que es pecado, que da cuenta dicen, ¿por qué es pecado? Da cuenta, Sí. vamos a buscarlo, vamos a informarnos. ¿Por qué? Porque una iglesia me lo dijo, ok, está bien. Ella me lo dijo, pero yo voy a investigar, yo voy a informarme, yo voy a buscar también la Biblia. Y a veces te cuestionas este tipo de cosas y te das cuenta que muchas veces te prohíben cosas que realmente no van, que realmente incluso no están mencionadas. Entonces sí me gustaría enfocarme a esa persona que busca ser diferente y que puede seguir a Dios sin necesidad de seguir ya las reglas y códigos que llevan años de permanencia y que yo los veo y digo, no son necesarios para llevar una vida con Dios. O entonces, Y deja tú que no sean necesarios. A lo mejor ni siquiera son malos, ¿no? Que yo me atrevo a decir que sí lo son, pero bueno, a lo mejor ni siquiera son malos. Pero tal vez te están cerrando puertas. Tal vez te estás limitando a llegar a más personas simplemente por no dar estos cambios creativos. Y tal vez tú como, para salir un poquito de este contexto,
Tal vez no solamente como iglesia te estás limitando a llegar más, a alcanzar más personas. Tal vez tú como negocio también te estás limitando por estar cerrado en tus métodos, en tus formas. No, es que yo, ¿por qué tengo que hacer una computadora, no? Sí. Si así siempre ha funcionado mi negocio. Mira, aquí en la libretita. Aquí en la libretita traigo mi agenda. De aquí no se me pierde nada. Aquí tengo control de todo. No, ¿para qué una cuenta en el banco si ahí va abajo el colchón el dinero está bien? Sí. Cosas tan básicas, pero limitamos la creatividad. Y tú ya lo acabas de mencionar, la creatividad, uno de sus propósitos es llegar a la gente. Tú haces algo y lo haces ¿para qué? Para compartirlo con otros. Entonces, ya yéndonos, no solo el tema iglesia, en general, haz cuenta, parte de tu creatividad es tú haz un buen trabajo en lo que sea el talento que tú tengas y compártelo con los demás. Usa tus redes. Hoy, pues las redes sociales, todos tenemos redes sociales y sabemos el impacto que pueden tener y muchas veces nosotros nos esperamos el decir, ok, es que necesito en realidad tener algo para decir, pero no, tal vez empieza y en ese momento en el que tú empiezas vas encontrando un propósito de lo que puedes decir. Nosotros en este podcast tal vez no empezábamos por miedo, pero pudimos haber empezado ya hace un año y ahorita llevar una trayectoria un poquito más larga, pero la realidad es parte de tu creatividad. Busca aquello en el que tú eres bueno, no te limites y no te esperes a encontrarte a ti para poder empezar. ¿A qué voy con esto de encontrarte a ti para poder empezar? Porque muchas veces esperamos el momento en el decir, a ver, ¿en qué sí soy muy bueno? A ver, sí. Y nos comparamos con otros que llevan años y hay que aceptarlo. A esos que llevan años muchas veces van a ser mejores que nosotros. Muchas veces la forma en que ellos lo hacen ya tienen más experiencia, tienen más talento o saben usar mejor sus herramientas y puedan dar un mensaje más creativo o más impresionante, más llamativo. Pero la realidad es que si no comenzamos el día de hoy y estamos esperando a conocernos nosotros mismos y encontrarle un propósito a todo, realmente nunca vamos a comenzar. Entonces parte es, empieza con un buen trabajo, algo que te apasione a ti y compártelo con tu gente, compártelo con tus amigos, compártelo en reuniones también con amigos, con familiares, pero en realidad compártelo y parte de compartir, en ese camino te vas a topar con gente con comentarios positivos y con comentarios negativos. Y la realidad, sé que uno a veces dice, no, es que acepta las críticas, pero a veces la realidad es que hay comentarios negativos que ni son críticas y parte de tu creatividad no la dejes por un comentario que iba mala leche, que iba con razón o propósito de desmeritar lo que tú ya estás haciendo. Entonces, sí, yo creo que lo importante es aquí, genera un archivo de buenos comentarios, de aquellos que te hacen comentarios, buena onda. Por ejemplo, en este podcast, pues, de hecho, le mando saludos a amigos que me han hecho un buen comentario, comentarios chidos y son amigos que ni a cuenta que no son ni de mi iglesia, que porque este podcast pues sí tiene algo de espiritualidad y hablamos de Dios y ellos no necesariamente tienen que creer o no creer, me hacen comentarios buenos porque tu parte también de ese propósito es decir, ok, vamos a dar un buen mensaje desde una perspectiva moral, desde una perspectiva de Dios y realmente esos comentarios positivos, yo les digo, hey, gracias por ese comentario porque la neta me das ánimo a seguir, podemos tener poquitos suscriptores, pero de esos me hicieron unos 10 unos comentarios y digo, oye, qué chido, entonces a esa persona le gusta y si algún día llega el comentario malo, no le voy a dar poder a ese comentario malo y romper con mi creatividad, que es mía. Entonces, yo creo que aparte importante de tu creatividad es cuando hagas algo, toma esos comentarios buenos y reafirma tu creatividad, reafirma lo que estás haciendo y vamos, síguele para adelante. Y creo que es bien importante que estos procesos creativos partan de, porque tú mencionaste, que a veces esperamos como, a ver, es que en dónde soy más bueno, en qué tengo más talento. Claro que tus dones, tus talentos, potencialízalos. O sea, agárrate de ellos y empieza a construir sobre ellos. Pero hay algo muy importante, porque a veces no encontramos, híjole, es que, ¿en qué soy bueno? O a veces queremos ser buenos en algo, pero nosotros mismos nos limitamos. Y la verdad es que hay cosas para las que nunca vamos a ser buenos hasta que empecemos a ponerlas en práctica. Y la constancia que tengamos nos va a hacer buenos en algo. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque tengas talento, ese talento se tiene que regar. Ese talento es esa semilla que tú no puedes nada más dejarla ahí y esperar que crezca. Esperar que en algún momento en la que sí ya sea un árbol, ya haya florecido,
entonces ya empiezo. Yo creo que es importante que partas de tu pasión, que partas de lo que te gusta, de lo que quieres hacer. Yo pienso que la pasión construye creatividad. Sí. Y perdón, Dale. la disciplina en algún momento es mayor, desde mi punto de vista, que todo el talento del mundo. En algún momento, si tú eres disciplinado, si tú dices, es que yo tengo esta idea, yo quiero ejecutarla, yo quiero darle, yo quiero crear esto, y yo pienso, sé que esto va a transformar, no sé, el grupo de jóvenes de mi iglesia. Y ahí está mi pasión. Y qué mejor si tu pasión está en el servir, en el ayudar a otros, y entonces empezar a construirlo. Tarde o temprano, las personas que son constantes superan a las personas más talentosas, pero que no son constantes. Sí, y tú ya lo dijiste, te das cuenta, la clave es trabajar, la clave es hacerlo, no dejarlo solo en el deseo. Y una vez estaba escuchando un podcast y no empaticé con la persona lo que él decía, porque dice, es que si no tienes talento no lo vas a armar, que si no tienes talento no puedes hacerlo. Habla específicamente de hacer un podcast, da cuenta que necesitas talento para hacer un podcast. Ok. Yo creo que no, solo necesitas voz para hacer el podcast, da cuenta. Solo necesitas estar dispuesto a venir aquí y externar algo. Creo saber quién y se me hace que, bueno, ya iba a criticar yo ahora. Sí, sé que es un vato que hace bromas. Ajá. Que así que te digas qué talentazo. Pues sí, bueno. Sí, no. El vato dice que no hace caca, ¿tú crees? Una parte de sus videos él dice, no va al baño. Ya después lo desmintió, pero se hizo muy popular por eso. Okay. Pero bueno, ya vas conociendo a la persona, ¿no? Uh-huh. Y sí, dice que, aguanta, que necesitas realmente un talento para poder hacer algo. Aguanta que por más que le estudies, que por más que le tomes cursos, que más por que le eches ganas, que nunca vas a poder llegar a hacer algo si no tienes el talento. Y la real, yo totalmente estoy en desacuerdo porque creo que tu talento, todos nacemos con algo, pero podemos pulirlo, podemos magnificarlo, podemos nutrirlo, alimentarlo. ¿Cómo? Pues yo dije, ok, vamos a grabar un podcast, pues voy a leer, voy a nutrirme más de lo que ya lo he hecho. Y yo creo que es un consejo para todos, haz de cuenta, rodéate de aquello que sabes que te va a potencializar, rodéate de aquellos de libros. Y yo creo que lo mejor, aparte de los libros y toda la información que podemos encontrar en internet, es las personas correctas. Busca aquel grupo donde realmente hay alguien al que le puedas aprender, ¿no? Y todos tenemos nuestro grupo y muchas veces sabemos que en ese grupo somos el más inteligente, somos el mejor y nos quedamos en una zona de confort, ¿no? Entonces ahí ya no tenemos un crecimiento. Entonces mi consejo es, ve en el lugar donde realmente tú veas a alguien y digas, hey, este vato la arma más que yo. Este vato está haciendo las cosas bien. Y a esa persona le vas a aprender. Y parte del consejo también es, busca gente incluso que no vas a poder llegar de una manera personal, pero que las redes hoy nos permiten llegar a mucha gente, e incluso por sus redes ver lo que ellos hacen y nútrete también de esas personas, porque parte de la creatividad es, yo tengo el concepto de que parte de la creatividad puedes robar, y hay un libro que se llama así, roba como artista, algo así creo, y parte de lo que él dice es que si tú tomas una sola idea, sí estás haciendo un plagio, ¿no? Pero si tomas varias ideas, 100 ideas, ya estás haciendo una investigación y que tú mismo creas tu genealogía, así como tienes una genealogía familiar, okay. Tú eliges tu propia genealogía de aquellos que vas a seguir, ¿no? Sí. Entonces, no sé, a mí me gustan seguir a coach de vida, speakers y predicadores y futbolistas, también gente famosa de diferente tipo y yo creo que quien yo siga va a definir más o menos el rumbo de lo que yo voy. ¿Tú eres presa de los gurús que solamente quieren engañar a la gente? No, sí creo que ahí hay a veces una positividad tóxica de todo verlo así como si fuera meritocracia y eso, bueno, no comparto con todos, uh-huh. Pero ajá, a ese punto voy, yo decido a quién sigo, yo decido qué tomo y creo que es parte de la creatividad, tú copias diferentes ideas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no naces y se te viene la idea así de repentazo, ¿no? Y es que realmente tener referencias es importante. Ajá, y cuando, no sé, leo un libro que habla de ansiedad y una vez estaba escuchando una predicación de ansiedad y me di cuenta que el de la predicación le copió al del libro. Y el de la predicación el vato es un crack y es buenísimo en lo que hace. Y aún así tomó ideas del que hizo el libro. Pero realmente
lo escucho los dos y los dos tienen un contexto propio, los dos tienen su esencia y los dos le agregaron su toque. Entonces, no vas a hacer nada nuevo, pero puedes tomar ideas de varios y creas algo nuevo. Leí un libro de Edwin Catmull, que es junto con Steve Jobs, son de los fundadores de Pixar, que ya sabemos todas las películas que Disney los compró y sabemos el fenómeno que es hoy en día. Y él dice, tomamos diferentes ideas y tomamos conceptos y tomamos diferentes ramas, el tomar la tecnología y el tomar el arte y fusionarlo y un día nació Toy Story y sabemos el impacto que tuvo. Entonces, parte de lo que tú tienes que hacer es toma y nútrete de diferentes géneros, de diferentes ideas y vas a tú generar algo dentro de toda la información que tú vas almacenando. Sí, sí. Oye, paréntesis, Steve Jobs es de Pixar. De hecho, el Pixar, el edificio, Ajá, se llama edificio Steve Jobs. Órale. Bueno. Pero yo sé que ya falleció, ¿verdad? Bueno, sí, porque yo sabía que es pues, el creador de Apple, ¿verdad? Pero no del iPhone, de esto que tenemos aquí. Pero no sabía eso, pero bueno, nomás no quería que diéramos un dato erróneo. No sé. Ok. Respecto a lo que dices, tener referencias es bien importante. ¿Dónde está tu valor como persona creativa? Tomar estas referencias, este conjunto, esta base, estos conocimientos, y entonces darle valor, darle algo diferente. Ahí es donde tampoco copiemos para ser igual a alguien o a algo. No. Sino démosle valor, que nuestra creatividad le dé valor. Y es que la verdad, sería muy tonto querer partir de cero referencias. En un mundo que simplemente tomamos nuestro celular, podemos googlear lo que sea, podemos ver tantas cosas en YouTube, podemos escuchar tantos podcasts y no tomar referencias, eso sería muy tonto no hacerlo. Porque ahí están los elementos. Tómalas, no hagas lo mismo, pero dale tu valor, dale tu esencia a lo que ya está. Volvemos a lo mismo, las cosas ya están. En tu trabajo tal vez ya están las cosas sentadas, dale tu esencia, dale tu valor. En tu iglesia ya están las cosas sentadas, dales algo distinto. Ya tienes una visión tal vez que es la visión de tu pastor, ok, sujétate a ella, pero dale valor, dale algo distinto, construye, sé creativo en ese sentido. Y yo creo que, sabes, en lo personal, yo he sentido un cambio, no quiero decir así como que, ay, no, qué chido predico, o lo que sea, no. O sea, yo sé que falta mucho por hacer, pero en lo personal creo que me he sentido mejor. Creo que cuando más relevante ha sido lo que he podido decir es en el momento en el que empecé a ser más auténtico. Porque al principio, por más que yo quisiera que no pesaran tantas las referencias, como que al momento de estar parado al frente pesaban mucho. Y pesaba mucho, y escuché eso y lo digo tal cual. Sí. Y pesaba mucho el estilo. Y como pesaba tanto y no tenía mi propia identidad, entonces de repente escuchaba a alguien más que también me gustaba y como que estoy 100% de acuerdo con él. Pero ahora que ya tengo, creo yo, un poco mi esencia, he sido creativo y poder transformar, poder tener un método de... No me voy a basar en el método que tal persona usa. Voy a basarme en el método que yo he creado para mí. Si a mí me sirve más que la introducción, la historia, que los 3 puntos y esto, ok, voy a hacerlo. Y siento que he tenido un salto en ese sentido cuando he empezado a darle mi esencia a las cosas. Sí, mira, y hablando de eso, me gustaría que agregara una frase que dice, empieza a copiar lo que amas, copia, copia, copia. Cuando acabes de copiar, te encontrarás a ti mismo. La frase es de Yamamoto. Y me gusta porque cuando vas copiando te encuentras a ti mismo. Y de hecho, si nos fijamos, leemos un libro, hay una parte que es de referencias. No, tomó referencias de diferentes autores y pudo crear su libro que es creación de él. Que él lo hizo, tuvo referencias, pero al fin de cuentas él fue quien lo creó. Y la realidad es que todos aprendemos algo copiando. Incluso le da cierta validez y cierto sustento a lo que haces. ¿Qué pasa en una tesis? Bueno, yo cuando hice mi tesis en la universidad para graduarme, recuerdo que al principio, o sea, yo leía, pero recuerdo al principio que empecé, prefería transformar estas ideas que tenía
de lecturas en un pensamiento propio. Ujú. Y entonces yo decía, pues asumo que tal cosa es así, o sea, y me acuerdo que en las revisiones me decían, ¿quién dijo esto? Pues, ¿cómo que quién? ¿Yo? O sea, es lo Sí. que yo pienso. No, pon referencias. O sea, a veces hay incluso más valor en tener referencias. ¿Por qué? Porque a veces hay más valor en decir, es que tal persona ya lo hizo. Es que mira, esto resultó. Mira, tal iglesia tiene tal movimiento y le está dando resultados. Está impactando ciudades, está impactando comunidades, está dando resultados. Esas referencias son buenas porque no vas a agarrar la referencia de, sí, pero ¿qué hizo? No hizo nada. Sí. No, mira, es que tal negocio es magnífico. Sí, pero ¿qué hizo? No, pues quebró. No, ¿verdad? Ahora, volvemos a lo mismo. Es ahí donde ya le das tú tu enfoque, tú tu esencia, y es ahí donde tu creatividad sale a flote para decir, bueno, pero mi contexto no es el mismo que este. Sí. Mi comunidad no es la misma que esta. La situación en la que estoy, el lugar físico en el cual estoy plantado, no es el mismo. Eso requiere que yo agregue entonces valor. Sí, y agregando otro ejemplo, podría ser pensemos en un músico, ¿no? Ya lleva una trayectoria, ya lleva una posición firme dentro del mercado, pero ¿cómo empezó? Tal vez empezó con un cover Sí. de alguien que le gusta, de alguien que sigue, o nosotros cómo aprendimos a escribir, copiando un abecedario. Y también un pintor, imagínate, su obra que lo hizo más famoso, no fue con la que empezó. Tal vez lo primero que él pintó fue una réplica de algo que ya existía y trató de copiarla y de esa manera se entrenó para un punto llegar y crear algo que es propio y que es esencia de él. Y parte también me gustaría llegar a otro punto que también la creatividad a veces es restar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de sobre información que encontramos de todo tipo, que realmente si tú googleas algo y puedes encontrar las dos posturas, ¿no? Tanto la buena o la incorrecta o no sé, incorrecta, una postura intermedia. Y no sé, vamos a poner un ejemplo. Si tú buscas que algo es pecado, si quieres que sea pecado en lo que buscas, lo vas a Sí, lo encontrar, ¿no? vas. Ajá. Si tú quieres que algo sea malo y lo buscas y vas a encontrar algo de alguien que lo puso y va a decirte que es malo, ¿no? Pero por eso hay referencias, hay niveles y hay que saber qué buscar de información. Y digo que la creatividad a veces es restar porque hay que quitarle cosas que no nos ayudan en parte de nuestro proceso creativo o parte también de verlo de otra perspectiva en el decir, muchas veces nos esperamos de, no sé, si quiero pintar, no tengo todos los colores que necesito, no tengo la vista que necesito, pues no, empieza con lo que tienes, no te esperes a tener mucho para poder empezar algo, Sí. comienza con lo que ya tienes ahí, si quieres aprender a tocar, si quieres ser un músico, no te esperas a tener la mejor guitarra, no te esperas a tener el mejor micrófono, empieza ya y empieza a restarle a eso lo que tú tienes en tu propia imaginación que te va a hacer creativo, no, réstale todo eso y te darás cuenta que puedes empezar con desde ya, con algo, con lo poco. Y es que yo creo que eso es una característica del creativo. Algo que hace el creativo es empezar con lo que tiene. Uh-huh. Y empezar con lo que tienes, la creatividad te va a llevar a tener más. O sea, la creatividad realmente te va a hacer producir más cosas, pero es importante empezar con lo que tienes. A lo mejor tú dices, no, es que yo no empiezo a grabar música porque no tengo el estudio. Bueno, tu creatividad te va a llevar a tenerlo. Tu creatividad va a buscar la manera de ponerte en ese lugar. O es que a lo mejor yo no tengo el negocio o yo no tengo la iglesia que quisiera. ¿Que quisiera en qué sentido? En el sentido de que quiero crecer y no está mal querer crecer. Es más, quiero otro terreno, un edificio más grande. Ok, empieza con algo. Tienes que empezar plantándote en algún lugar, en el lugar que Dios te mande, con los elementos que tengas, con lo que Dios ponga en tus manos, porque lo que Dios pone en tus manos es suficiente. Hay mucha gente creyendo que no puede lograr las cosas, y esto ya lo hemos mencionado antes, porque no tiene ciertos elementos que tal vez ve que otros sí tienen. Pero es que Dios no da a medias. Dios no da solamente a unas personas. Uh-huh. Dios te da, y si Dios sabe que tienes cierta capacidad para desarrollar con lo que tienes, lo vas a lograr. Y lo vas a hacer. Y ojo, no quiero que caigamos en esta postura de que sí, tú tienes la capacidad y todos la tenemos y nadie, y el que es pobre Sí, pues porque quiere y esto. No, yo sé que no es así. Pero nosotros mismos somos una obra creativa. Sí. Nosotros mismos somos
un vaso en manos de un alfarero. Nosotros mismos leemos en la Biblia, dice la Biblia que la obra que ha empezado en nosotros, Él la terminará. La obra que Dios ha empezado en nosotros, Él la terminará. Nosotros mismos estamos dentro de un proceso creativo. O sea, estamos dentro de esa evolución, dentro de esa formación. Y creo que la Biblia es muy clara en presentar a Dios como el alfarero y a nosotros como ese instrumento en sus manos. La alfarería te lleva a cierto proceso, a varios pasos. Ahí está el paso de formar, está el paso de pasar por el fuego, que tal vez ese paso te duela poquito, tal vez ese paso sea un paso de sacrificio, de dejar ciertas cosas, pero todo esto te va construyendo. Seguramente las cosas que nos han pasado en nuestra vida nos han construido y es lo que somos. La educación que nos dieron, los padres que tuvimos, a veces hasta las situaciones malas que hemos vivido, nos han formado lo que estamos ahorita. Entonces, somos parte de nosotros, nuestra vida misma es parte de un proceso creativo. Sí, y a mí algo que me gusta decir es que nadie es culpable de su condición, pero sí es responsable de quién va a ser en la vida, ¿no? Uh-huh. Tú eres responsable de qué vas a hacer y quién vas a ser. Y la realidad es que sí, como dices, das cuenta, no es de tratarte de decir, ay, es que si le echas más ganas, te va a ir mucho mejor y te va a ir como aquel. Pero la realidad es que uno le puede echar el 100% de ganas y no le va a ir económicamente o en cuestiones famosas al que tal vez le echó un 20% de ganas. No podemos definirlo de esa perspectiva y decirle, es que nomás es cuestión de que te atrevas y ya vas a tener el éxito y no, aguanta, y tampoco muchas veces que llegamos a compararnos, ¿no? Con ese tipo de que es que si yo tuviera lo que él tiene, o si yo tuviera una plataforma como él, un Instagram de 1 millón, no, es que yo podría hacer lo que quiero y millones de personas me empezarían a ver porque tengo el talento. Bueno, pues tal vez que te sirva un poquito de inspiración que esa persona lo consiguió también no teniendo mucho, que tal vez lo pudo conseguir desde abajo, o que tal vez sí tuvo sus contactos y le ayudaron. Eso no lo sabemos, pero la persona ya está ahí. Entonces, y nosotros no somos la persona que está ahí. Y si queremos estar ahí, pues tal vez podemos compartir el camino que él siguió, copiarle el camino que él siguió, o tal vez no podemos seguir ese mismo camino y tenemos que formar nuestro propio camino. Y también parte de la creatividad es tú mismo vas a crear el libro que tú quieras leer. Sí. Entonces, no vas a crear el libro que ya otro hizo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahí ya no sería creativo. Tú vas a crear tu propio libro que quieras leer. Tú sigues parte de tu creatividad, tú tienes tu pasión y parte de esa pasión tú vas a hacer algo. Y creo que la creatividad, justo haciendo referencia a eso, la creatividad es algo que debe tener cimientos. Sí. La creatividad es la construcción de algo. Digamos, es la construcción de ideas. Esas ideas deben tener cimientos para que no se derrumben tan fácil. ¿Qué pasa si tú, y lo vemos en la Biblia con la parábola de los dos constructores, uno sabio, uno insensato, uno que no tiene cimientos? Entonces dice que la Biblia que cuando vienen terremotos, cuando vienen lluvias, cuando vienen mareas, se cae, ¿no? Esto pasa si nuestra creatividad no tiene cimientos. Siempre nuestra creatividad, lo que hagamos, debe tener fundamentos y debe tener cimientos. ¿Para qué? Para que después no se caiga. Yo sé que es muy fácil a veces decir, es que yo tengo ideas nuevas, es que yo quiero innovar y en la iglesia no me dejan. Bueno, pregúntate a ti mismo, ¿tienen fundamentos esa creatividad? Hay fundamentos en la palabra, hay fundamentos en la Biblia, hay fundamentos en estas cosas de las cuales hablamos que no son negociables, en estas cosas que son importantes mantenerlas. Porque yo tampoco creo, mencionamos al principio que a veces como que pensamos que, y es que la creatividad me lleva a ser menos santo, o a veces eso nos hace sentir, no, para nada, no está peleada la creatividad con la santidad, pero sí es importante que tenga cimientos. Hablando del contexto de fe, es importante que tenga cimientos de fe. Yo puedo ser muy hábil, muy bueno para hablar, muy buen predicador, pero si no tengo esos cimientos, esa base espiritual en mi vida, de poco va a servir. A lo mejor puedo ser un muy buen conferencista, pero sabemos que el objetivo, precisamente para la iglesia, no es solamente ese. No es solamente hablar bonito, no es solamente llegar a los sentimientos, es poder que Dios llegue al espíritu. Y es que yo creo que la creatividad, algo bien importante de pensar, es que no necesariamente es para nosotros. O sea, la creatividad es para poder compartir. Es para que alguien pueda ser lleno de esa creatividad. Es para poder contagiar a alguien. Y yo creo que a veces no tenemos esta apertura cuando limitamos
Porque no vamos a negar, nosotros hemos crecido años viendo el contexto de iglesia. Y no vamos a negar que muchas veces se limita la creatividad en estos lugares. ¿Por qué? Porque no me agrada, porque no le agrada a fulanito sutanito que tiene 25 años en la iglesia y que te quiere decir cómo hacer las cosas porque tiene 25 años. Yo no digo que no tenga sabiduría, que no tenga consejo, pero a veces simplemente no estás abierto porque no te agrada. Y seamos realistas, no todo se trata de que nos agrade a nosotros, no todo se trata de nosotros, no todo se trata de que nos guste. Uy, es que a mí no me gusta lo nuevo. Y normalmente, mira, normalmente quienes ocupan posiciones en todos los lugares, quienes ocupan posiciones de cargos, de responsabilidades, puestos importantes. Puestos importantes en el gobierno normalmente los ocupa gente con trayectoria, gente con años. Y es importante, tal vez su trayectoria los ha llevado ahí, pero tal vez pueda haber mentes cuadradas. Sí. Me gustó mucho ahorita la frase que dijiste, no pueden caber ideas redondas en mentes cuadradas. Entonces, seamos realistas, en la iglesia también a veces, esos cargos a veces son de gente que tiene muchos años, sí, mucha experiencia, sí. Yo no digo que no haya sabiduría también, pero ¿realmente está esta mente abierta para que entren todo tipo de ideas? Y muchas veces no. No, porque como no me agrada a mí, pienso que no le va a agradar a alguien más. Como a mí solamente me gustan los coritos, entonces pienso que a todos los demás les tiene que gustar así. Y no podemos estar cerrados. No se trata, sobre todo en el contexto de iglesia, no se trata de agradarme a mí. La creatividad realmente es relevante cuando llega a los otros. Exacto. Y si hay alguien que viene con proceso creativo relevante para la iglesia, déjalo entrar, déjalo ejecutarlo. Claro, supervísalo, está detrás de él. Que no se toquen estos no negociables, tal vez. Pero si va a haber resultados, si gente nueva viene, adelante. Porque de eso se trata. Ahí es a donde nos debe llevar nuestra creatividad. Sí, y cerrando ya con este tema en iglesia, sí es el decir, dejemos que esos jóvenes vengan y implementen sus pasiones, sus dones, sus destrezas, talentos en la iglesia. Y claro, con cimientos que esos mismos, yo creo que también Dios te los da, te los construye, el saber el propósito del por qué haces las cosas y saber que el propósito no es de vanagloriarse, no es de jactarse de mira qué bueno soy, ¿no? De, mira qué bueno soy con mi talento, sino de compartirlo, de lo que haces, que seas un intermediario que tiene un talento, pero que el propósito es llegar a otro. Que digamos otra vez a lo del foco, que es iluminar a otro. Y hay algo en un capítulo en un libro, leía que es ser antorchas humanas y este concepto me gusta porque a diferencia de la luz, la antorcha algo que también tiene es poder esa misma flama compartirlas a otras, ¿no? Compartirlas a otras antorchas. Entonces eso me gusta porque parte de nuestra creatividad y de lo que formamos con la creatividad, de lo que construimos, sea una cosa, sea platicándolo, sea a través de videos, sea a través de un podcast, sea a través de una imagen, de un libro, que el propósito siempre sea llegar a otro, que el propósito sea iluminar a otro, que el propósito sea de que otro se sienta identificado y que el otro también pueda seguir con su propósito creativo, porque no se trata de ser egoístas y creer que el creativo solo es uno, pero no, también es poder compartirlo y poder también impactar a otras personas para que también inicien con su proceso. Y en el momento que aceptamos y damos la apertura en la iglesia a este tipo de temas, pues damos un crecimiento y a un propósito que creo que es el de todos, de venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres, de salir y dar las buenas nuevas y no tal vez ya con el método que antes se estaba utilizando, no porque sea malo, sino porque la generación ya es otra. Si antes salías con un folletito y se lo dabas, podía funcionar, ok, tal vez hoy te funciona muy poco. Y no hay nada de malo en cambiar los métodos con el propósito de llegar a impactar a otras personas. ¿Por qué? Porque el propósito es bueno. Entonces, ¿cuál es la razón de lo malo si el propósito es bueno? Sí, totalmente. Y es que ahí es donde está la relevancia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el bien común? Si la creatividad me lleva a un bien común, eso es más relevante que lo que yo pueda pensar, que lo que yo pueda creer que es lo mejor. Y mencionabas tú algo, la creatividad no necesariamente parte de ideas banales, de ideas que, es que yo quiero hacer esto porque yo quiero ir en contra de la corriente.
o yo quiero hacerlo todo distinto y por eso. No, la creatividad también viene de Dios. La creatividad también parte de Dios. La creatividad también es voluntad de Dios, hacer las cosas diferentes. Lo que normalmente decimos, eso va en contra de Dios porque es diferente. No, también es parte de Dios. Ahora, ¿cómo usar nuestra creatividad? ¿Para qué crees que es la creatividad? O sea, porque, no es que esto está mal, pero normalmente ¿qué decimos? Es que yo voy a hacer todo como si fuera para Dios, para hacerlo bien. Bueno, ¿no será que la ecuación es inversa? La creatividad viene de parte de Dios para la gente. O sea, yo me haría aquí esta pregunta. ¿La creatividad es mía para Dios o de parte de Dios para la gente? Y yo soy ese instrumento para ejecutar. Yo soy ese instrumento que tiene una mente creativa para poder ejecutar las cosas, para poder cumplir ese propósito. Nosotros somos las manos y los pies de Cristo, de Dios, aquí en la tierra. Por eso se necesita de nuestra creatividad. Se necesita en un sentido de que tenemos que hacerlo nosotros. No se necesita en un sentido de que seamos esenciales. Si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer alguien más. Pero yo me quedaría con esa idea de que la creatividad viene de parte de Dios. No cuestiones a alguien. Claro, evalúalo. Evalúate a ti mismo. Si tu creatividad, lo que tú quieres hacer es meramente por vanagloriarte, es meramente por crecer tú nada más, o si es una idea que parte de Dios y es para bendecir a la gente. Y sabes que yo creo que eso se ve muchas veces cuando hay ideas muy buenas, pero muy mal ejecutadas. Sí. Como también hay ideas muy malas, pero bien ejecutadas. Y yo pienso que ninguno de los dos son efectivos. Las ideas buenas en las manos equivocadas se pierden. Las ideas malas, por más que estén en las manos correctas, se pierden porque en su esencia, desde un principio, fue malo. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Que el proceso creativo no se trata de ti nada más. Sí. El proceso creativo se trata de otros también. El proceso creativo en la iglesia se trata de la iglesia en general. Se trata del cuerpo en general. Nosotros vemos también en la Biblia que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, no todos pueden ser la mano izquierda. Imagínate un cuerpo con puras manos izquierdas. No todos pueden ser la mano derecha. No todos pueden ser el pie izquierdo, el pie derecho. No, hay que congeniar. Entonces, tal vez mi idea es muy buena, pero tal vez tenga que cederla a las manos. Sí, correctas. A mí me gustaría cerrar con algo ya muy breve y decir que cuando censuramos la creatividad dentro de una iglesia, estamos cortando la libertad de creer que las cosas pueden ser mejor. Sí, totalmente de acuerdo. Y debemos ser conscientes de esto, de este proceso creativo del cual hablamos. El proceso tiene tiempos. A veces en el proceso, tal vez nosotros partimos con la idea y tal vez no seremos nosotros los que vean la idea cumplirse. Y lo vemos en la Biblia también. Y Dios, no podemos decir que Dios no sea un Dios creativo cuando de repente vemos a Jesús escupiendo en tierra y untando lodo en un ciego y el ciego vio, mandando al pueblo a rodear los muros de Jericó y dar vueltas y los muros se caen. Hay creatividad ahí. Sin embargo, también hay procesos ahí. Vemos un proceso en el ciego. Jesús usó su creatividad. Jesús usa su creatividad simplemente cuando habla en parábolas, cuando habla de manera diferente a la que se hablaba. Hace milagros de manera totalmente que pasaba a los estándares, lo que la gente se imaginaba como debía ser. Pero también hay procesos. Hay un proceso en el pueblo de Israel antes de esta parte de rodear los muros, de caminarlos, de que se caigan. Un proceso creativo que podemos decir que empezó Moisés. Moisés que dice, a ver, ¿qué tienes? No, pues tengo una vara ahí toda chueca, pero una vara que era instrumento para que Dios obrara. Y fue parte de todo un proceso, pero al final de cuentas vemos a Josué tomar parte de ese liderazgo y ver la culminación de ese proceso. Entonces, tampoco nos aferremos en que tenemos que ser nosotros los dueños, como somos los dueños de las ideas, tenemos que ser los dueños de todo. Seamos abiertos. Si queremos que la creatividad realmente sea relevante, tenemos que ser conscientes de que hay que abrirnos también
a otras personas. Sí. De que tal vez hay veces que nuestra idea es mejor dejarlo en manos de alguien más. Y pues bueno, yo creo que con eso. Sí, yo creo que con ya eso terminamos. un episodio más a la lista. Sí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que pueda ser de ayuda, que pueda ser de bendición. Si por ahí alguna palabra, normalmente es bueno, ya lo hemos dicho, pero lo repetimos, es nuestro objetivo poder que Dios pueda hablar a alguien de una manera muy simplificada, como tú lo has dicho. Tal vez si es una clase teológica lo que buscas, tal vez no sea el lugar, pero esperamos que Dios pueda hablar a alguien. Y tú, que sabemos nosotros que tienes creatividad en ti, ponla en marcha, ponla en práctica. En todas las áreas de tu vida, ponlas en práctica. Y si es para bendecir a alguien, aún mucho mejor, porque ahí tienes el respaldo, además de Dios. Lencho, ¿algo que quisieras decir? Pues, ¿Despedirte? Así que venga, ponte creativo, échale ganas y la pasé muy chido, muy suave. Disfruté mucho este podcast. Espero que el que está allá también lo disfrute y se le haga bueno. Y bueno, el decirle que se suscriban, activen la campanita y denle like al video. Gracias. Nos vemos en la próxima. Fuga.